muchísimas gracias a Nuria, a Nacho y Pepe y la escuela por la invitación. Estoy encantado para estar aquí. Pues sí, que hoy hablaré de métodos para controlar y prevenir la colonización microbiana y deterioro del patrimonio cultural, que es algo que hacemos en nuestro grupo aquí en Zaragoza. A ver, pues yo soy de Escocia, que soy escocés, que es un país bastante rico en cultura científica, en patrimonio, también en whisky. Si no habéis estado, os lo recomiendo, pero llevo aquí 10 años en Zaragoza, que es un sitio perdón. Es un sitio, un lugar donde me encuentro muy, muy contento, muy feliz. Es una ciudad maravillosa, Zaragoza, y muy rica en patrimonio histórico, cultural, y también es donde he aprendido a hacer ciencia muy interdisciplinar aquí en el grupo BioNano Surf, liderado por Jesús Martínez de la Fuente. Y claro, evidentemente es un lugar maravilloso para disfrutar de la montaña también, que tenemos tan cerquita en los Pirineos. Pues como ha dicho Nuria, soy químico. Y bueno, los químicos saben, igual que vosotros, supongo que la mayoría sois del campo de conservación y restauración de bienes culturales, pues que la selección de los materiales está directamente relacionada con la evolución cultural. Y el desarrollo de avance de las sociedades, pues dependen de los materiales disponibles y su uso. Entonces, aquí vemos en esta figura, en un review reciente, en una revista química, pues donde se va desde los materiales naturales en la edad de piedra, bronce y hierro hasta relativamente poco, o desde hace relativamente poco, el uso de materiales que sintetizamos y fabricamos nosotros, apenas desde hace 100 años o por ahí. Entonces, nuestro papel como químicos, pues para desarrollar nuevos materiales y también para encontrar nuevos usos para los materiales que ya conocemos. Y la ciencia del patrimonio, para mí es un campo, pues tengo el honor de pertenecer a este campo, que la ciencia del patrimonio es un campo de investigación relativamente nuevo. Realmente se define tan solo hace 10 años. Y es un campo de investigación interdisciplinario que abarca las humanidades y las ciencias. Y se centra en mejorar la comprensión, el cuidado y el uso y la gestión del patrimonio cultural tangible y intangible o inmaterial para que pueda enriquecer la vida de las personas hoy y en el futuro. Afortunadamente, se respalda por el UNESCO, que promete con su ODS 11 en patrimonio, pues redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural en el mundo. Yo pertenezco al CSIC y nuestra institución, pues desde hace años ha apostado por ese campo, y más recientemente pues hay una plataforma tecnológica interdisciplinar en patrimonio abierto, investigación y sociedad. Y pues lo que pasa es que necesitamos estrategias efectivas para la conservación de nuestro patrimonio cultural compartido. Al mostrar características distintas de su forma de vida, historia, cultura, el patrimonio cultural es un elemento fundamental para la identidad y el sentido de orgullo y pertenencia en las comunidades. Y aquí en Aragón se ha apostado muy fuertemente por la conservación y restauración del patrimonio dentro de las posibilidades económicas que hay, porque se han visto que da un impacto económico importante también. Y importantemente, ofrece una oportunidad para transformar el territorio, tanto el rural como el urbano. Nosotros hemos visto esto de cerca este verano, que montamos un curso
o dirigimos un curso, Andrés Seral y yo en Albarracín, sobre nuevas perspectivas de la aplicación de nanomateriales en conservación y restauración del patrimonio en Albarracín, que es un lugar donde se ve claramente en cada calle, cada esquina, en cada edificio, la importancia de una conservación y restauración respetuoso y bien hecho, y el impacto que puede tener para el territorio. Entonces, lo que ha podido hacer la Fundación de Santa María de Albarracín y la Comunidad de Aragón en Albarracín, pues es muy importante. Pero estamos aquí para hablar del biodeterioro, sobre todo, que el biodeterioro se define de un deterioro de una sustancia o objeto causado por la acción de organismos biológicos, de los cuales son, por lo tanto, los macroorganismos, tales como animales, plantas o mohos, como los microorganismos, como las bacterias, hongos, cianobacterias, algas y líquenes, como podemos ver aquí en esta pintura mural en una iglesia en Malta. ¿Por qué es tan problemático el biodeterioro? Pues porque todo tipo de superficies patrimoniales, materiales patrimoniales, pueden ser afectados, tanto el papel como el cuero, piedra, textiles, madera. Y lo que pasa es que induce un coste económico muy importante para los museos, coleccionistas privadas y autoridades locales, importante. Pero lo que más nos preocupa realmente es la pérdida del valor histórico del objeto. Otra cosa para tener en cuenta son los posibles patógenos peligrosos que pueden surgir de esas superficies colonizadas por microorganismos. Os voy a contar un poco un cuento sobre, que igual estáis familiarizados, sobre la maldición del Tutankamón. Que en los años 20 el egiptólogo Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón que estaba perdida en el Valle de los Reyes durante 3000 años, y había convencido a Lord Carnarvon, que era un lord, alguien rico de Inglaterra, para financiar esa aventura. Entonces, en noviembre de 1922 abrió la tumba con varias personas presentes, pero pocos meses después hubo las primeras muertes. El propio Lord Carnarvon, Aubrey Hebert, el hermano, Arthur Mace, quien abrió la cámara a la tumba, el radiógrafo Douglas Reed, entre varias otras personas. En total, hubo 11 muertes en los primeros 10 años, de los 58 personas presentes cuando abrieron la tumba, con lo cual empezó eso como la maldición del Tutankamón. Claro, hay una explicación científica detrás de eso, y por ejemplo que hay muchos estudios recientes de antiguas tumbas egipcias abiertas en la actualidad que no han estado expuestas a los contaminantes modernos, pues hallaron bacterias patógenas de los géneros Staphylococcus y Pseudomonas, así como los mohos Aspergillus niger y Aspergillus flavus. Entonces, claro, en aquella época, la época antes de la penicilina y antibióticos, también la gente estaba más inmunodeprimido. Es muy probable que varios se vieron infectados con la enfermedad de aspergilosis, que es cuando el micelio de los hongos se penetra los bronquios en los pulmones. También hay que decir que el propio Lord Carnarvon, quien murió, pues le había picado un mosquito y se cortó afeitando y murió por sepsis pocos meses después. Otro sufrió un infarto y otras explicaciones. Entonces,
para ofrecer un par de ejemplos de biodeterioro, aquí tenemos dos ejemplos de bajorrelieves de la bodega de Pommery, que es una bodega de champán en Francia, y está recubierta con un biofilm de cianobacterias y algas. Un 47% de la superficie se ve colonizado aquí en Fet de Baixos, y un 25% de la superficie está colonizado en este ejemplo de Silene. Otro ejemplo es la aparición de manchas negras en las significativas muestras de arte rupestre y paleolítico en la cueva de Lascaux en Francia. Y aquí vemos el arte rupestre y aquí las manchas negras que habían aparecido. Lo que pasa es que aquí vemos el antes de la limpieza que intentaron llevar a cabo y el después de la limpieza. Es decir, que probablemente la propia colonización ha penetrado la piedra, entonces ha sido imposible quitar estas manchas. Otra crisis biológica en la misma cueva estaba causada por Fusarium solani, donde el micelio estaba colonizando una gran cantidad de la superficie de la cueva. Y si no me equivoco, este hongo pues, se ha podido crecer porque instalaron algunas máquinas de aire acondicionado y de ahí pues pudo colonizar la cueva con masas de micelio blanco. Lo que pasa, en una cueva turística puede ser problemático para la salud de los visitantes y para los trabajadores. Y el problema principal para el patrimonio es que los microorganismos pueden excretar ácidos y enzimas y pueden penetrar los poros del material y degradarlo. Y pueden causar distintos tipos de biodeterioro. Entonces, ¿cuáles son los tipos de biodeterioro principales o los principales tipos de biodeterioro? Pues pueden ser tanto físico y mecánico como estético, como de asimilación química. Entonces, el físico-mecánico es cuando el material está dañado debido al crecimiento de los microorganismos. Por ejemplo, la penetración de los rizoides de musgos o hongos en una roca, originando agujeros. Puede ser estético, meramente estético, donde vemos un crecimiento de organismos que genera cambios estéticos indeseados. Por ejemplo, la apariencia de una biopelícula, un biofilm sobre soportes pétreos. O más problemático, la asimilación química por los quimiolitótrofos, que son los organismos que utilizan el propio material como fuente de carbono y energía. Y ejemplos de esto son la disolución del propio sustrato pétreo por cianobacterias epilíticas, las cianobacterias que viven en las rocas, o degradación de la celulosa en glucosa por los microorganismos celulolíticos. Entonces, ¿cuáles son los principales microorganismos causantes del biodeterioro? Pues las bacterias, los hongos, las algas y cianobacterias y los líquenes. Las bacterias se diferencian entre ellos como las gram positivas y gram negativas. Esas y básicamente la diferencia principal es en la membrana de la bacteria, que el gram negativa tiene una capa exterior y una capa interior y dentro una capa peptoglicán. Y esas diferencias en las membranas las hacen más o menos susceptibles a los antimicrobianos, que es algo muy importante para tener en cuenta, porque puede que uno funcione muy bien frente a un gram positivo, porque va dirigido a atacar esa capa peptoglicano, pero frente a un gram negativo puede ser ineficaz. Los hongos son realmente los agentes del biodeterioro más importantes en el patrimonio cultural en exteriores, sobre todo. Aquí vemos la biología de los hongos, los esporangios, las esporas que se liberan aquí, el micelio
y las hifas del hongo. Aquí vemos en esta imagen de microscopía electrónica de barrido las hifas y las pequeñas esporas de Aspergillus niger. ¿Y por qué los hongos son tan problemáticos? Porque pueden ejercer una acción biomecánica a través de la desagregación y reagregación de la fracción mineral de las piedras. Y una acción bioquímica al producir ácidos orgánicos o productos inorgánicos como metabolito. Por ejemplo, la biomineralización que produce el propio hongo encima de una piedra, por ejemplo. También se puede absorber metales o diferentes minerales por el micelio dentro del hongo. Y debido a su actividad enzimática, los hongos también pueden habitar y causar descomposición en pinturas, textiles, papel, pergamino, cuero, aceite, caseína y el propio pegamento, entre otros materiales utilizados para objetos históricos artísticos. Y varios productos metabólicos de los hongos están fuertemente coloreados, que es muy importante para tener en cuenta. Y la apariencia de las manchas pueden ser consecuencia del desarrollo de hongos en un material patrimonial. Las algas y cianobacterias son unicelulares y producen pigmentos como la clorofila, carotenoides, la melanina, y pueden generar variaciones cromáticas muy fuertes hacia el amarillo, naranja, rojo o incluso el marrón, como los ejemplos de los bajorrelieves que hemos visto en la bodega de Champagne. Los líquenes, por otro lado, son microorganismos simbióticos entre hongo y un autótrofo, como alga o cianobacteria. Si yo pudiera volver a estudiar una carrera, creo que volvería a estudiar los líquenes, porque son muy impresionantes. Aquí vemos la estratigrafía de un líquen, donde vemos el córtex superior, las hifas aquí, la capa fotosintética de las algas, aquí metido, la médula, son las hifas sueltas del hongo, y luego en el córtex inferior vemos las ricinas que son las hifas que utiliza el hongo para anclarse a la piedra. Y importante tomar en cuenta que los líquenes son altamente resistentes a la desecación y temperaturas extremas. Entonces se encuentran en todas partes del mundo, en volcanes, en el Polo Norte, en todo tipo de ambiente. Y aquí vemos cómo podría suceder el desarrollo de un biofilm sobre una superficie. Primero tenemos la adhesión de los autótrofos, como algas y cianobacterias, que son los primeras colonizadoras de la superficie. Luego enseguida tenemos la adhesión de los colonizadoras secundarias, como las algas, como los hongos y bacterias. Y al final tenemos la formación de un biofilm, una biopelícula multiespecie, donde tenemos toda esa mezcla de microorganismos embebido en una matriz exopolimérica que contiene ADN, polisacáridas y diferentes proteínas, que ayuda a los microorganismos a protegerse del exterior y comunicarse entre ellos. Entonces, pues, ¿cómo podemos nosotros, los científicos y investigadores profesionales de conservación y restauración, identificar los microorganismos en el patrimonio? Pues hay una serie de etapas que podemos seguir. Y primero, empezando por métodos de muestreo. Aquí vemos como diferentes métodos, como un hisopo de algodón en piedra, cinta adhesiva sobre espuma, un fragmento de membrana de nilón en libro y una membrana de nitrocelulosa sobre el papel para extraer estos microorganismos colonizadores. Luego, el siguiente paso es
que las muestras microbianas que se recogen se pueden poner en un caldo nutritivo, generalmente compuesto de una solución de peptona con extractos de carne o vegetales, sales minerales, sin agar, un extracto líquido, y se incuba durante muchas horas, entre 18 y 72 horas, por poner un valor, que permite el crecimiento microbiano. Luego las bacterias y hongos se pueden crecer y aislar y separar por métodos de cultivo diferentes. Por ejemplo, aquí vemos de la siembra de unos microbios que ha sido extracto de una superficie, pues vemos el crecimiento de hongos y diferentes cepas de hongos y bacterias. Luego aquí vemos el crecimiento de una colonia de hongos en medio de agar nutritiva y, por ejemplo, aquí vemos el subcultivo de esa colonia en otro medio agar nutritivo. Otra técnica que podemos hacer es la identificación dependiente de la microscopía. Que, por ejemplo, tenemos técnicas de microscopía que se utilizan ampliamente para observar la morfología de taxones microbianos. Utilizamos generalmente técnicas como la microscopía óptica, la microscopía electrónica de barrido, SEM, y microscopía electrónica de transmisión y microscopía microscopía de barrido láser confocal, como podemos ver aquí. Entonces, aquí vemos algunas estructuras fúngicas teñido para poder ver con microscopía óptica. Por otro lado, tenemos micrografía por SEM de la estructura reproductiva de hongos y las esporas. La cepa mostrada es Penicillium, y aquí vemos la autofluorescencia verde y roja de patrones relacionados con cianobacterias y células algas por microscopía confocal. Lo que pasa es que en años recientes también hemos tenido técnicas moleculares para identificar los microorganismos. Y el desarrollo de técnicas moleculares ha mejorado la sensibilidad, especificidad y velocidad de detección de los microorganismos. La detección molecular de los microorganismos comienza con la extracción de ácidos nucleicos de las muestras recogidas y se utilizan protocolos específicos o kits comerciales para seguir con el protocolo. Y la detección se basa principalmente en la secuencia de pequeñas subunidades y genes de ARN ribosómico, y luego continúa con la amplificación in vitro de las regiones genómicas específicas mediante la reacción en cadena, the PCR reaction, la PCR, la reacción en cadena polimerasa, que estamos ya muy familiarizados con eso, con todo esto de COVID. Luego sigue con el análisis de productos de amplificación mediante geloelectroforesis, que nos permite luego extraer y determinar la composición de los nucleótidos de los fragmentos de ADN, y un análisis de homología de la secuenciación a través de varios diferentes bancos de datos internacionales, como el Banco de Datos del Centro Nacional para la Información Biotecnológica, el National Institute of Health en Estados Unidos y MBL en Alemania, que es muy importante porque en las superficies, pues muchas diferentes cepas y especies pueden quedarse básicamente dormidos, o no se detectan visualmente, o no se cultivan muy bien. Mientras cuando utilizamos las técnicas moleculares para identificar los microorganismos, somos capaces de detectar que estas cepas efectivamente están ahí. Entonces, como ejemplo de eso, puede ser que es uno de los primeros ejemplos de la diversidad del biodeterioro en murales, que es un estudio publicado en International Biodeterioration and Biodegradation
de Cesario Saiz y Anna Gorbushina hace casi 20 años, donde vemos el crecimiento de un micelio fúngico en esa pintura mural. Aquí vemos bastante bien por luz ultravioleta la autofluorescencia del micelio en la pintura, y cuando se analizaron por microscopía electrónica de barrido se vieron muy bien las hifas fúngicas que crecen en estrecho contacto con la pared y por debajo de la capa pictórica, y que la presencia de hongos era la característica dominante de estos estudios. Y las bacterias fueron raramente observadas por Sen. Sin embargo, cuando a través de técnicas moleculares detectaron de las las varias áreas de muestreo que hicieron, que había un total de 137 cepas bacterianas identificadas, sobre todo Astrobacter y Bacillus, y la presencia de los Bacillus se puede explicarse porque tienen una alta capacidad de sobrevivir durante mucho tiempo como esporas, hasta que las condiciones favorables se presentan. Entonces, cuando la humedad relativa, temperatura, la presencia de nutrientes, etcétera, aparecen, pues podrán empezar a proliferarse y colonizar la zona. Y se encontró que las bacterias de la piel, en particular Staphylococcus, fueran muy comunes en las fuentes de agua bendita de este sitio. Y claro, las fuentes de agua constituían auténticas fuentes de bacterias de la piel, también como enterobacterias y coliformes, y por lo tanto se puede suponer que estas bacterias podrían estar por todos los ambientes, todas las superficies en los ambientes interiores de la iglesia. ¿Cómo se puede controlar y prevenir el biodeterioro? ¿Y qué se ha utilizado hasta ahora? Pues hay varios diferentes métodos para controlar el biodeterioro. Afortunadamente, afortunadamente no. En este último año o dos ha habido un aumento impresionante en la cantidad de reviews y libros publicados sobre todo tipo de temas. Y hay numerosos reviews recientes muy buenos sobre el biodeterioro. Este es uno de ellos por Francesca Capitelli y coautores sobre el control de deterioro microbiano en patrimonio cultural. Y hay varias tablas donde hablan de los diferentes métodos de mitigación, como las biocidas, nanopartículas, la mecánica de quitar el biodeterioro, irradiación ultravioleta, irradiación gamma, con láseres y con calor. Hay muchos. Y la tendencia en todos estos reviews es que se centran mucho en nanopartículas, aceites esenciales y extractos naturales. No es decir que son los mejores, pero hay una tendencia de hablar mucho de esto muy recientemente. Aquí podemos ver un ejemplo reciente de una combinación de técnicas. Es el uso de radiación gamma en combinación con una biocida para proteger las pinturas murales en una tumba egipcia. Tengo que decir que creo que el estudio puede ser bastante incompleto, pero hay unas observaciones muy importantes. Y es que, por ejemplo, las dosis bajas o las dosis subletales pueden, de hecho, no quitar esa colonización microbiana, sino mejorar la actividad metabólica de las cepas colonizantes. Y aumenta la secreción de ácidos, enzimas y biopigmentos, como la melamina y carotenoides, que actúan como escudo protector de los microorganismos irradiados. Entonces, la irradiación, si no es suficiente, actúa como un aviso para que empiecen a protegerse y aumenta esa proliferación.
Y la desventaja más importante en este método de radiación gamma es que no es adecuado para objetos de patrimonio cultural de gran tamaño. Creo que alguien también ha hecho una pregunta sobre eso en la charla anterior, que los compuestos biocidas son utilizados muy frecuentemente, sobre todo alcoholes, agentes oxidantes como peróxido de hidrógeno, compuestos fenolíticos. Los problemas que tienen, pues en muchos casos tienen muy poco efecto a largo plazo. Tienen una alta toxicidad, muchos son corrosivos, no están diseñados específicamente para el patrimonio, tienen efectos no deseados en el material patrimonial, por ejemplo, decoloración. Son ineficientes a la hora de eliminar los microorganismos directamente y necesitan una reaplicación tras otra. ¿Qué características deseables queremos que tenga una biocida? Pues que sea incoloro, actividad duradera, que sea químicamente estable, resistente a agentes externos, que sea no tóxico para los propios usuarios, también eco-friendly, no tóxico para el medio ambiente, no debería alterar el material patrimonial y debería tener una aplicación reversible, muy importante. Y desde el punto de vista sintética, pues claro, debería ser una síntesis sencilla, reproducible y económica. Todo eso es mucho pedir, pero bueno, hay que intentar. Y los nanomateriales pueden ayudar a prevenir el biodeterioro, porque tienen propiedades físico-químicas relevantes. Tienen el tamaño correcto para interaccionarse tanto con la biología, con las células, como las superficies naturales o superficies patrimoniales. Muchos nanomateriales tienen propiedades antimicrobianas ya por sí y son materiales que son inherentemente modulares. Es decir, que hay posibilidades infinitas para modular la estructura, tamaño y actividad antimicrobiana de los nanomateriales a través de la síntesis química. Nuestro grupo trabaja en diferentes tipos de nanomateriales, sobre todo los polioximetalatos, las nanopartículas y materiales poliméricas. Tuve la buena fortuna de conseguir un proyecto con futuro de la Fundación General CSIC en el 2015 que me permitió empezar a estudiar el uso de los nanomateriales antimicrobianos para la conservación de patrimonio cultural. Y afortunadamente hoy en día es una de nuestras líneas de investigación más importantes y desde luego más interesantes desde mi punto de vista. Ahora ya pues tenemos 5 o 6 años trabajando en este campo y a lo largo de este tiempo pues hemos hecho muchas observaciones sobre la literatura que hay, los estudios que se han publicado y eso nos ha permitido durante la pandemia también escribir un review. Isabel Andrés Serral, que era un investigador Marie Curie en nuestro grupo, ahora es profesor en Estira, y yo sobre las perspectivas para nanomateriales antimicrobianos en el patrimonio cultural. Y estamos muy contentos con este review porque ha sido un trabajo muy largo y muy en el tiempo y muy duro, pero hemos podido publicarlo en una revista de química multidisciplinar. Porque queremos que este tipo de problema llega también más a los químicos, que somos pocos trabajando en este campo. Aquí podemos ver un ejemplo de básicamente lo que son las diferentes ejemplos de estudios globales o a nivel mundial donde se han utilizado los nanomateriales en el patrimonio. Y hemos identificado las nanopartículas más utilizadas en el patrimonio cultural, que son los actores comunes
para muchas aplicaciones. El dióxido de titanio, nanopartículas de plata, óxido de zinc, óxido de magnesio, nanopartículas de cobre. Y hemos hecho un estudio de los diferentes materiales patrimoniales donde se han aplicado estas nanopartículas. Y entramos muy en detalle sobre el tipo de efecto antimicrobiano que tengan estas nanopartículas, porque es muy importante cuando tenemos unas células bacterianas, el crecimiento normal, que es la división de las células, da lugar a la colonización y el crecimiento en las superficies. Pero tenemos que distinguir mucho entre efectos bacteriostáticos, que es una inhibición del crecimiento del microorganismo, o un efecto bactericida, que es cuando realmente matamos las células bacterianas. Y también la posibilidad, la capacidad de un agente antimicrobiano de eliminar o prevenir la formación de una biopelícula. Con lo cual entramos muy en detalle sobre cómo caracterizar bien el efecto antimicrobiano de un nanomaterial o bien una biocida, identificando la concentración mínima inhibitoria a través de diferentes ensayos, que es la concentración de un compuesto a la cual se detiene el crecimiento de los microorganismos. Es detener el crecimiento. Mientras la concentración mínima bactericida es cuando es la concentración del compuesto que es capaz de inducir la muerte a casi 100% de la población bacteriana. Y esto es lo que queremos para realmente tener un agente eficaz. Entonces, para terminar, en estos 10 últimos minutos, quiero comentaros un poco sobre el uso, algunos de nuestros estudios en el laboratorio. El uso de los líquidos iónicos de polioximetalatos, los POM-ILs, para prevenir la corrosión y el biodeterioro de objetos pétreos. Y no creo que tendré tiempo para entrar, para hablar del uso de nanopartículas de óxido de magnesio para prevenir la colonización microbiana del papel patrimonial. Pero bueno, también se va un poco del tema de estas jornadas. Para empezar, me gustaría explicaros qué son los polioximetalatos, los POMs. Los POMs son moléculas, óxidos de metales aniónicas. Realmente son moléculas grandes, tienen un tamaño de aproximadamente 1 nanómetro, que parece pequeña, un tamaño pequeño, pero para una molécula es bastante grande. Y abarcan un enorme rango de tamaño, forma y composición elemental que les ofrece un enorme rango también de características de propiedades físico-químicas. Son materiales minerales en la naturaleza también. Tenemos un par de ejemplos del kegenite encontrado en una mina en Colorado, también ramazoite, también encontrado en una mina de Italia, y varios diferentes tipos de polioxocuprates aislados de un volcán en Rusia hace un año o dos. Son catalizadores en el mundo real. Tienen alta capacidad para catalizar reacciones porque son ácidos muy fuertes, son muy solubles en disolventes polares, tienen alta estabilidad térmica y pueden donar y recibir electrones sin desagragarse, sin descomponerse. Y importantemente, pueden ser soportados, es decir, que podemos inmovilizar los polioximetalatos en diferentes soportes como sílice mesoporosa o microporosa, los metal organic frameworks en polímeros, por encima de nanopartículas, y podemos solidificarles como sales, como cristales, o hacer líquidos iónicos, que es lo que nos interesa
en este caso. ¿Y por qué? Porque también los polioximetalatos, también, además de su utilidad en la industria, pues se utiliza en la biología y en la medicina. Itayuna utilizó un polioximetalato para ayudar a cristalizar y resolver la estructura cristalina de la ribosoma, y por eso ganó su parte del Premio Nobel en Química en el 2009. Se utiliza para prevenir la formación de los agregados amiloides en el cerebro, en características en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer's, y pueden cruzar membranas biológicas y tienen actividad antimicrobiana. Entonces, quiero comentar durante estos últimos minutos sobre el uso de los POMILs anticorrosivos y antimicrobianos para recubrimientos de piedras naturales. Y quiero dar una perspectiva de cómo hemos ido hace tan solo 2 o 3 años, desde estudios preliminares en el laboratorio hasta estudios in situ a corto medio plazo, es decir, hasta 7 semanas in situ en una cueva subterránea, en la cueva de Champagne-Pommery en Francia, y cómo estamos llevando a cabo estudios a medio largo plazo in situ en el exterior en Ulm-Münster, en Ulm en Alemania, y en el Catedral de Notre Dame en Reims en Francia. Primero, decir que los POMILs tienen una actividad antimicrobiana muy buena. Aquí vemos el crecimiento, el crecimiento normal de la cepa gram positiva Bacillus subtilis sin ningún agente, y a través de nuestros estudios antimicrobianos determinamos que tiene una actividad, la concentración mínima en bactericida se centra en, bueno, en el caso del gram positivo Bacillus subtilis, en tan solo 0,05 miligramos por mililitro, que es una concentración muy baja. Más alta es para frente a las gram negativas, pero sigue siendo un agente muy bactericida. Con mi colaboradora Stephanie Aussotier, que es geóloga, ella es muy consciente que la piedra patrimonial requiere protección del biodeterioro y está directamente relacionado con la porosidad, factores ambientales, locación y orientación de la propia piedra, cualquier reparación que ha recibido, etc. Y hemos elegido varios diferentes tipos de piedras naturales para estudiar en este estudio. Tombstone, que es altamente porosa, Romery Stone, que tiene una baja porosidad, y Belgian Bluestone, que es como el granito. Una parte de este estudio es que tenemos que obtener las piedras. Aquí es el Belgian Bluestone, que recogemos de esta cantera en Bélgica, que es muy característica, que tiene un pendiente muy fuerte, lleva en explotación desde hace 200 años o por ahí, y se utiliza generalmente para suelos en el exterior, pero cada vez más como, por ejemplo, encimeras y cosas decorativas en casas de lujo. Nosotros lo que hacemos cuando hemos determinado el efecto bactericida, pues cogemos las muestras de las piedras, recubrimos con una capa del líquido iónico de polioximetalato, que es incoloro, que se penetra dentro de los poros de la piedra. Aplicamos una inoculación de diferentes hongos y bacterias y estudiamos si es capaz de prevenir la formación de las biopelículas a través de ensayos de proliferación microbiana y de microscopía electrónica y óptica. Para ofrecer un ejemplo, aquí tenemos el crecimiento de la biopelícula en una piedra natural.
sin ningún recubrimiento. Verde, el color verde son las células vivas y rojo las células muertas. Siempre hay vivas y muertas. Vemos la densidad de color, que es la parte más importante. Cuando aplicamos un tipo de pomil, vemos que hay una disminución de ese color, pero otro pomil tiene un efecto mucho más alto. Lo que pasa es que también, es decir, que el color, la propia tinción que utilizamos para teñir las células bacterianas, pues se absorbe, la piedra absorbe bastante de esa tinción y también el propio recubrimiento absorbe la tinción. Entonces, mucho de este color que vemos, pues viene de los propios minerales de la piedra. Utilizamos SEM ambiental para ver realmente qué tipo de condición tienen las bacterias encima de estas superficies que vemos aquí. Scott, perdón, 5 minutos tendríamos, ¿vale? Perfecto. Venga, aquí gracias. tenemos las cepas bacterianas encima de la piedra no recubierta y en las piedras recubiertas vemos las cepas de E. coli bien machacadas con su membrana rota y han sufrido una lisis celular, que es cuando la membrana se ruptura y se libera el contenido celular. Y aquí estos puntos que, si recordaréis, que que he dicho en la diapositiva anterior, que el POMIL 1 era un poco menos eficaz del POMIL 2, pues vemos aquí estos puntos blancos son las esporas de Bacillus subtilis que han recibido ese aviso que están en un entorno desagradable y están esporulando para protegerse, para asegurar la sobrevivencia de la especie más allá. Para terminar, pues obtenemos la piedra porosa Domstone de una cantera abandonada en la mitad de la selva en el noreste de Francia. Entonces, para un químico como yo, ir al campo y hacer una excursión así, que es bastante agradable y diferente. Y se utiliza esta piedra mucho en esa ciudad de Charleville-Mézières, como podemos ver aquí en el Catedral de Notre-Dame d'Espérance y el Museo del Molino en el centro, pero todo el pueblo está construido básicamente con esa piedra. Y vemos aquí diferentes tipos de biodeterioro en el lado del catedral, que vemos aquí los alféizares. El alféizar está recubierto con una capa de algas y cianobacterias. Aquí vemos donde ha habido una restauración o limpieza de la piedra. Y aquí en esta parte por debajo es impresionante donde vemos el black crust, también la presencia de líquenes, de mohos y el avance de estas biopelículas hacia el centro de esta parte de la entrada. Y esto es lo que estamos intentando prevenir. Porque es importante que los POMILs, además de su actividad antimicrobiana, tienen actividad anticorrosiva. Y vemos muy bien en piedras no recubiertas donde, cuando están expuestos a vapor de ácido acético durante 72 horas, pues se descomponen, se desintegran totalmente. Pero con las piedras recubiertas, pues mantienen su integridad. Lo mismo cuando exponemos las piedras a ácida lluvia simulada. Pues como tengo poco tiempo, voy a saltar esta diapositiva sobre el uso de los POMILs para prevenir la formación de hongos en piedras rojas del Museo de Auschwitz. Y me gustaría hablar muy brevemente sobre el uso de los POMILs para prevenir esta capa de lampenflora en los bajorrelieves en el entorno subterráneo en la bodega de Champagne en Francia. Mi compañera Stephanie ha utilizado técnicas moleculares para identificar todas las diferentes especies de bacterias, cianobacterias, hongos y algas que están colonizando los bajorrelieves y
lo que hemos hecho en este estudio ha sido coger varias diferentes cepas de algas y cianobacterias y es comparar durante estudios de varias semanas cómo son capaces los pómils de prevenir la colonización de la caliza que se utiliza para tallar ese bajo relieve. Entonces vemos aquí el control, que es la caliza, 3 muestras de la caliza sin ningún producto. Cuando aplicamos 1 gramo de los 2 diferentes productos de POMIL, pues vemos que el POMIL 1 en este caso es bastante eficaz, mientras el POMIL 2 pues no tanto. Y ya tenemos que ir a cantidades como 0,4 gramos para... creo que está hablando... vale. Tenemos que ir a cantidades más altas. Tenemos que ir a cantidades más altas para prevenir la formación de la biopelícula de alga y cianobacterias. Y importante es que los POMILs son mucho más eficaces de varios diferentes productos comerciales, como es el Preventol, que no funciona tan bien a estas concentraciones. Me gustaría poder haber podido hablar sobre el uso de nanopartículas de óxido de magnesio para prevenir la colonización microbiana en papel histórico, pero claro, no tengo tiempo. Entonces, simplemente quería decir que yo creo que podemos concluir con esta breve y rápida resumen que los POMILs son muy eficaces en prevenir la corrosión de objetos pétreos y que son muy antimicrobianas, microbiocidas, mejor dicho, a bajas concentraciones y pueden prevenir la formación de las biopelículas en superficies pétreas. Y si estáis interesados en saber más o leer más, hay muchas fuentes de información hoy en día. Y evidentemente yo no conozco todo y no he leído todo, pero he leído estos 3 libros o partes y son muy buenos y los recomiendo con gusto. Y algunas de las figuras que he utilizado pues han venido de estas fuentes. Y solo me queda por dar las gracias a mi grupo de investigación, compuesto por Elena Trián, Isabel Franco, que ha hecho mucho de estos estudios sobre el uso de los POMILs para prevenir el biodeterioro en objetos patrimoniales. Andrés, que hizo su investigación Marie Curie con nosotros durante casi 2 años y ahora es profesor en la Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón en Huesca. Y estas fuentes de financiación, porque claro, sin la parte económica sería todo imposible. Otra vez, muchas gracias a Nuria, Pepe, Nacho y toda la escuela por la invitación, que estoy encantado. Y si hay cualquier pregunta, pues estoy encantado a contestarlo. O hablamos ahora o me escribís. Ahora, si quieres, hablamos. Venga, mejor. Ahora hacemos el turno de preguntas. Lo primero, agradecerte la charla, que ha Gracias, sido Nuria. muy interesante y siempre muy divertidas nuestras charlas. Siempre en el grupo siempre hay un guiño de humor que es fenomenal. Bueno, pues agradecerte la charla. Tengo por aquí alguna cuestión que ha ido saliendo en el chat a lo largo de la ponencia. Y en primer lugar quería trasladarte el comentario de Belén Beloki, que pertenece a la asociación APUDEPA, que es una asociación en defensa del patrimonio aragonés. Ella quiere agradecerte tu intervención por los novedosos materiales que estáis utilizando y quiere hacerte una invitación extensiva a su asociación para hacer un intercambio, ¿verdad?, de información y de preguntas o cuestionamientos de los diferentes planteamientos.
Estupendo. Encantado. Sí. Que hablamos por correo cuando queráis. Muchas gracias. Bueno, sí. Hay otra cuestión que viene del grupo de estudiantes de segundo de escultura y ellos comentan, ¿se ha podido apreciar si el cambio climático ha tenido algún impacto que afecte negativamente al desarrollo de los microorganismos? Y gracias, te agradecen la pregunta. Oye, muchas gracias. Es una pregunta muy importante, muy buena y totalmente relevante y algo que quería haber dicho y no. Porque claro, son íntimamente relacionados el crecimiento de los microorganismos y el cambio climático. Porque hay varios estudios a nivel europeo mirando esto, precisamente cómo es el efecto del cambio climático en el desarrollo de biopelículas por poner un ejemplo, en los archivos, en museos en Europa Central. Porque sí que se ve diferencias importantes y lo que es muy importante que lo que vemos con la caracterización a través de técnicas moleculares es que aunque con el ojo, con los microscopios, a lo mejor vemos algunas cepas y con el ojo sin los microscopios vemos la presencia de algunas cepas, pero ahí puede haber docenas o cientos de diferentes cepas y todo está esperando su momento para lucir. Y si las condiciones cambian, pues claro, pues esto puede cambiar el tipo de colonización que vemos en la superficie y el entorno que está ahí. Estupendo. Mira, hay otra pregunta también de María Pilar del Cano Paredes, que comenta que ha sido muy interesante la charla y te pregunta si conoces bioconsolidantes que se apliquen a patrimonio. En concreto habla del de Pedro Bell que expuso ayer en la charla, que no sé si lo conoces, pero vamos, son materiales, son bacterias que se utilizan como bioconsolidantes en el material. Se aplican y luego se produce un secado y el material quedaría ahí. Sí, sí, me parece súper interesante en esa área de investigación, y en algunos de los, pues, yo conozco varios estudios por ahí, por investigadores españoles también, igual es pero y en algunos de reviews muy recientes también se centra en el uso de métodos biológicos para protección y limpieza de superficies. No es mi área de conocimiento o de investigación, lo conozco, pero más de eso no puedo contestar ninguna pregunta en detalle, creo, sobre eso, porque no soy la persona adecuada. Pero muy interesante, me interesa mucho. Sí, sí. Hay otra pregunta de Andrés Seral, que también dice muchas gracias, Scott. ¿Cuál crees que son los principales retos del campo de la aplicación de nanomateriales como agentes antimicrobianos en patrimonio? ¿Cuál crees que son en el campo de aplicaciones? Pues sí. Los retos principales, yo creo que un reto muy importante es el escalado. Y claro, porque es muy fácil sintetizar 10 o 100 miligramos de producto en el labo, pero para nanopartículas en concreto es más difícil escalar. Entonces hace falta financiación y colaboraciones a través de empresas para llegar a TRLs, etapas de tecnología más alta. El otro reto también sería de bajar la citotoxicidad de las nanopartículas y materiales que se utilizan. Porque claro, si un material es citotóxico y es muy microbiocida, pues estupendo. Pero en muchos casos también es muy citotóxica a las células eucariotas, es decir, nosotros. Entonces, esto es algo que los POMILs iniciales que desarrollamos, pues son bastante citotóxicas, algunas, para nosotros, como muchos biocidas que se aplican. Y durante varios años, pues hemos estado desarrollando también con colaboradores cómo bajar a cero esa citotoxicidad para los usuarios. Y lo hemos conseguido y son trabajos que estamos en proceso de publicar ahora mismo, básicamente. Entonces, sí es
la citotoxicidad, o perdón, mejorar la biocompatibilidad es muy importante, es un reto grande. Ay, gracias. Muchas gracias. Bueno, hay aquí un comentario de Belén de Apudepa que nos dice que leamos textualmente su texto. Te lo voy a comentar, aunque ya lo hemos comentado antes, lo volvemos a leer. Dice, para Scott, muchas gracias por su novedosa intervención. Tenemos el gusto de invitar a este investigador escocés al local de la asociación Apudepa, Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés, para informarle de la situación de deterioro general de mucho patrimonio arquitectónico aragonés. La cara B del patrimonio, del que no se puede hablar en este tipo de encuentros. Nuestra experiencia nos indica que vendría bien al patrimonio una actitud más crítica por parte de muchos técnicos. Me piden que te lo traslade directamente y bueno, así lo hago. Pues muchas gracias. Muchas gracias, bueno, Belén. Estaría encantado. Bueno, pues por mi parte, bueno, espera un momentito que están saliendo alguna... me comenta también, hay otro comentario de Teresa Valle, que nos dice del Instituto de Patrimonio Cultural Español, nos dice, el carácter ácido no puede ser un inconveniente sobre materiales calcáreos y pinturas murales sobre la cal. Sería su pregunta. Es buena pregunta. Supongo que te refieres a, Teresa, a los polioximetalatos como ácidos. Pues concretamente los líquidos iónicos de POMs no son ácidos. No es el caso. Y algunos POMs sí que se sintetizan como ácidos, pero no todos. Y los que utilizamos nosotros pues no tienen esas características a priori. Entonces, en este caso no es un factor, pero porque sí, sería muy importante. De acuerdo, pues muchas gracias. Yo creo que ha quedado contestado las preguntas y para no alargarnos más, dejamos aquí ya las preguntas. Simplemente despedirnos, Scott, y agradecerte tu presencia en las jornadas, que creemos que es importante.